Pues adelante, ¿quién arranca? Arrancamos y saludamos a nuestros amigos que nos siguen por todos lados. Rodolfo Ruiz, Javier, todo, ¿cómo Jesús estás? Manuel Buenas, Hernández, Javier buenas Gutiérrez. noches. sobre todo los de los bancos, los del SAT, esos amigos que nos Y uno, siguen uno todos los que días. otro funcionario. Ay, ay, ay. No, creo que ya se respira un clima para, en el caso de Rodolfo, un clima de más libertad, de más tranquilidad. Relativo, ¿eh? Mis procesos siguen, pero bueno, ese no es tema del programa. ¿Qué temas traen por ahí quedó en la mesa, quedó en la mente el nombre de Nacho Mier ayer en la mañanera del presidente? ¿Cuál es su lectura? Pues, Para mí el presidente lo defendió al final. O sea, termina criticando las campañas a través de espectaculares, pero al final lo defiende. No es Sí. el único. ¿De parte de quién? el presidente es muy ejecutivo ante algunas denuncias, ingenioso y ejecutivo en la respuesta, y en el caso de esta denuncia de ayer, como que fingió sordera, volteó para otro lado. Pero No, pero sabe a quién se refería, ¿no? Claro. O sea, por eso increpa a la periodista y le Ahora, dice, ¿de parte de quién? ¿Quién era ella? Era una periodista de un portal de la Ciudad de México. Al principio decía que estaba relacionada con la jornada. Ahora, el hecho mismo yo creo que es el que nos debe llamar la atención. Es un escándalo, un dineral gastado sin sentido, de donde proviene. No, sí Bueno, tiene con mucho sentido. No, sí tiene sentido. Bueno, no, Por quiero supuesto decir, que tiene no sentido. a una causa noble, sino es un derroche publicitario. Y primero debería alguna explicación a la ciudadanía. Segundo, si el presidente actuara como en otros casos. Pero más bien creo que la responsabilidad es de las autoridades electorales, que han sido muy blanditas. A eso voy. O sea, es decir, el árbitro se está quedando sin autoridad. Hay precampañas que no son campañas, que no son precampañas. Hay aspirantes que no son precandidatos. Sí, si el presidente dice, bueno, nos llegó aquí esta denuncia, ordenamos una investigación. Aquí están los resultados. Pero el presidente no Dice, tendría que ordenarla, más bien aquí están los resultados de la investigación. Se los turna al Instituto A Electoral. ver, pero ¿por qué suponemos? Pues, los hechos son los hechos. Tanto Nacho Mier como Alejandro, como Julio Huerta, como no sé quién más tiene espectaculares en las... La presidenta de San Martín Texmelucan son La pocos. presidenta, bueno, Pero son digamos los que en tienen. orden es Ignacio Son los que Mier, tienen. el Son que los más tiene. Son los que tienen. Le Bueno, sigue Julio Huerta hay y una después denuncia, Armenta. la denuncia en la mañanera, el presidente se entera, o ya lo sabe, pero no creo que esté desinformado de eso, seguramente tendrá gente que le lleve información de eso. ¿Y cuál es su reacción? No es el único. O sea, evadimos el tema, mal de muchos, consuelo de tontos, porque entonces tendría que criticar a Julio, tendría que criticar a Armenta. Bueno, y a las tendría que corcholatas criticar nacionales. Y las corcholatas nacionales. Entonces fue una pregunta incómoda para él. Sí, la Ciudad de México está lleno de espectaculares. Se la quitó muy campechanamente, muy a la tabasqueña. Muy campechanamente. Muy campechanamente, muy a la tabasqueña. Pues háganse bolas, ya me voy. Hoy no hay chiste, pero va a haber tamales de chipilín al rato. El tema de fondo es que el presidente ahorita tiene una bomba de tiempo mucho más grande e importante que pensar en Nacho Mier. Para él el tema es el próximo mes con la encuesta nacional de Morena, las encuestas El 6 de espejo, septiembre. el tema de Ebrard, la denuncia que hizo la diputada federal de Morena diciendo que se desviaron 6,000 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar para respaldar intencionalmente los movimientos de gente y demás de a favor de Claudia Sheinbaum, el tema de que Adán ya se quedó ahí hasta abajo, el tema del bajarse del autobús de la sucesión de Santiago Krill, el debate entre la Paredes y la Gálvez, y los ya ni es debate, ¿no? Bueno, sí pero sí es un debate porque en los medios se está debatiendo si se debe bajar, si no se debe bajar, si debe seguir, y si Beatriz Paredes está haciendo el caldo gordo y es un topo dentro del Frente Amplio,
Ya empezaron a salir las fotografías del Grupo Puebla cuando la invitó Barbosa, muy amigo tuyo en aquella época, la invitó a... Un provocador Soy un provocador intencional, es que ahí trae todo el archivo, Rodolfo. Toda esa parte de que vino Beatriz Paredes ahí a la fotografía de la Palafoxiana con Carlos Figueroa y con todos los Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, todos los que vinieron a hablar del Grupo Puebla. Ya le soltaron eso, o sea, todo está dirigido para que no llegue Beatriz Paredes, para que el PRI no imponga a una gente. Que llegue Xóchitl Gálvez y eso al presidente le preocupa. Le sueltan lo de Nacho, lo batea, porque lo que le interesa ahorita Y lo hubiera bateado en otras circunstancias también. Bueno, en otras circunstancias, pero vamos a hablar de los hechos, ¿no? Está bien, hombre, que se peguen. Sí, eso fue. Sí, hombre, está bien. En efecto, en el fondo eso preocupa al presidente. Y ya ese era el otro tema que está en la mesa. Las presiones para Beatriz, para que se baje de la contienda. Y no se va a bajar. Se va perfilando. Y sería bueno que no se bajara. Sería que la contienda claro. llegara hasta el final. Exactamente. Sí. Que se realizaran las elecciones y que se aplicara la encuesta. Sí, la encuesta creo que la tiene señor. ganada Sí, señor. Xóchitl con señor. toda facilidad. Sí, señor. Pero el PRI podía reactivarse con las votaciones. Por supuesto. Digamos, y se si esa maquinaria del PRI se reactiva, y se garantiza que Beatriz les podría dar Beatriz una sorpresa. Llegue al Senado por la vía directa. Hace rato platicábamos que Beatriz sería una excelente candidata a la Secretaría de Gobernación. Así como Xóchitl ha invitado a los que se han bajado, quizá sí, primero una extraordinaria secretaria. Quizá yo creo primero sería... al Senado y después no tomas posición. Bueno, y eso sí gana, ¿no? Y yo cada Sí. vez veo más difícil la posibilidad de que Xóchitl Gálvez vaya a ganar. Creo que va a ser una candidata muy competitiva. Creo que va a ser posible que el Frente Amplio Opositor, digamos, evite que Morena tenga mayoría. No la veo ganando la presidencia. Sí, Pero no, si ganara, creo que sería una extraordinaria secretaria de Gobernación por toda la experiencia, por su temple, conocimiento el manejo, de la clase política y todo el manejo político que manejo. tiene. Ha sido ya subsecretaria. Sí, no, y además pues, fue gobernadora de un estado. Embajadora en Brasil. Los negocios de Brasil, claro. Gobernadora en Tlaxcala. Comparada la al trata gramo, de blancas en Tlaxcala. gramo a una de gramo. las herencias, ¿no? De ese Sí. sexenio. En la balanza, gramo a gramo, Beatriz tiene una infinita superioridad en experiencia que Xóchitl. Es mejor candidata. Quizá no sería una buena presidenta. Pero mejor- es del PRI, pero es del PRI. Es ya mejor del PRI. política, es mejor Tiene- política. tiene- Yo no sé si tiene- mejor candidata. es el Yo creo que PRI. mejor candidata sí es Xóchitl. Tiene Es mala más envoltura. popular, Sí, yo creo que tiene digamos, más negativos. Tiene más chispa, Tiene- más carisma. Tiene más negativos Paredes que Xóchitl, definitivamente. El único negativo que tiene Xóchitl es López Obrador, nada más. Es el único, es muy poderoso, pero es el negativo que ella tiene. Yo pienso que ella Pero, va a ser oye, la candidata. Ella va a ser la candidata Y del el Frente Amplio. invitado, presenta al invitado. Pues teníamos invitado y ¿Cómo teníamos? Teníamos creo que- invitado y es la teníamos. segunda vez que cancela. ¿Cómo? y de mala manera. A ver, cuéntanos. Esa es la nota. A ver, El hoy invita- la el- nota es que no vino el invitado. El invitado era Pepe Alarcón, porque tiene una serie José de Porfirio experiencias. Alarcón Hernández. José Alarcón. Tiene una serie de experiencias que sería bueno ventilarlas, compartirlas con tres periodistas que somos amigos de él, y resulta que nos canceló por segunda vez, a última hora, lo cual me parece que no es correcto. Y se queda ahí. Pero bueno, vamos a hacer como si estuviera. ¿Quién le va a Pepe. preguntar al fantasma? Pepe, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. La verdad es que yo sí tenía ganas de saludarte. Sé que has estado enfermo, que has tenido problemas de salud. Me da gusto que pudiste salir. Pues es que hay muchas cosas así como la leyenda negra española salió por ahí en 1914, 17, de la esclavitud, de todo este asunto de los pueblos mesoamericanos conquistados. Entonces, hay una leyenda negra de Pepe Alarcón. Sí lo conocen bien, ¿no? Pues fundamentalmente, ¿Por qué mejor no lo conocen? fundamentalmente
estuvo en la mapachería del PRI, entre Ha otras. sido operador electoral a ver, de Sí. toda A ver, la vida. no. Eso queríamos preguntar. Vámonos más A atrás. ver, más atrás. Vámonos más atrás. ¿Al seminario o a dónde? Pepe Alarcón estuvo en el seminario. Ujú. Iba a ser sacerdote. Creo que llegó hasta primero de teología. No me Y hagas fue mucho expulsado del seminario. caso. Eso no me consta. Sé que le dijeron que ya no podía entrar o algo así, pero expulsado como tal, yo lo platiqué alguna vez con una persona que era rector en aquella época del seminario, nunca lo pude comprobar. Tampoco voy a decir mentiras, pero fue mi maestro de sociología política en el Pereira, era profesor reconocido del Humboldt. Daba del sociología, Pereira, ¿no? sociología mexicana, me Así dio a es. mí. Hizo un librito incluso Hizo un libro. que hablaba sí. del marxismo y de no sé qué. Sí, no, es un tipo culto, inteligente, pero economista. De Pero la primera generación de economistas sí, de la UAP. Sí, Sí. pero de pronto el personaje que hoy está ausente, y dicen que es malo hablar de los ausentes, pero vamos a suponer que virtualmente está sentado ahí, yo sí le preguntaría cómo se inició en el campo electoral. Yo tengo mis apuntes Ujú. de esas épocas. Pues tú te debes de acordar muy bien porque estuviste no de este lado, sino del otro lado. Era gobernador Guillermo. Guillermo Jiménez Morales. Guillermo tenía un asesor muy importante en materia electoral que se llamaba Efraín Trujeque. González. Sí. ¿Es González o Martínez? Ah, chingada. Martínez. Efraín Sí, Trujeque ya Martínez. falleció. Tienes Sí. razón, Sí, tienes sí, razón, sí. que fue notario además. Y novio de una de las hermanas de Melquiades, ¿no? Sí. Ya estamos Yo- aquí ventilando yo- vida privada. Digo, si vamos a hablar de la vida social, pues a ver si nos cuentas Bueno, nada más nos estamos contextualizando. ¿Dónde está de luna de miel el secretario de Administración Municipal que se casó hace 10 días en Querétaro? Pues supongo que debe estar en las Europas, en España. Bueno, Bueno. deberíamos hacer un programa de gente de Puebla. Sí. La otra vida. La otra vida. Bueno, me acuerdo que venía mucho a Puebla en aquellas épocas, tú lo debes de recordar, del Toro Calero. Sí. Era uno de los mapachotes nacionales. Era un experto en temas electorales que trabajaba muy de cerca con organismos electorales y con el PRI, de la época de Reyes Heroles, Sí. Luis del Toro Calero. Ujú. Venía mucho. Entonces, no sé si venía a dar clases o venía a cobrar, o tú te debes de acordar. Yo ¿no? creo que más bien a lo segundo. Venía. Y entonces, ¿quiénes eran los alumnos? Los que iban ahí a ver Sí. cómo se hace un proceso electoral, porque hay muchas cosas que ustedes desconocen de cómo funciona un proceso electoral. No es el papelito, la credencial. No, se hay prepara. una serie de logísticas. Se prepara desde el padrón Y electoral, Pepe el estado Alarcón- nominal, Pepe Alarcón, quiénes van a ser los representantes del... Pepe Alarcón resultó salir muy avesado en el tema de la numerología, del cálculo, Ser economista. de tener las proyecciones por barrio, por colonia, Ujú. por municipio, Por sección electoral. por sección electoral. Yo creo que es uno de los personajes que más información tiene de los procesos electorales de Puebla históricamente desde Sí. 1983. Aunque esa información ya está, digamos, Trujeque- disponible también. No, pero... Bueno, esa es la información, digamos, no oficial. No, espérame, pues es que una cosa es la que lees ahí en donde consultas tú y otra es la que tiene el que hace la operación, es muy diferente. Ujú. Trujeque y él fueron los alumnos más Fueron los aventajados. alumnos más aventajados de Luis del Con Toro. mención honorífica. Sí, señor. Y uno Y abajito de- estaba Freeman Mesa. No, Sergio no. Freeman. No, a ver, estamos hablando de nivel doctoral. No, espérate. Digo, si vamos a hablar con Freeman que era seriedad- maestro, que era... No, Freeman es de los últimos que entró ya en la época de Rafael Cañedo. No, Freeman es... Sí, pero digo que tomó fuerza, vamos. No. Fue de la Estamos hablando, segunda generación. estamos hablando de los sí. fundadores, de la élite. Sí, porque digo, ¿no? Los académicos del El truco y la truco magia, electoral, la magia. los académicos del truco electoral. Y en 1983 es cuando surge la leyenda de Pepe. En las Porque- elecciones de Jorge Murat en las Macluf. elecciones del Sí, profesor Jorge Murat sí. Macluf. El operador del número de cuánto hay que meterle aquí, cuánto hay que por quitarle al otro, etcétera, de aquel se llamó fraude. Hubo libros que Ujú. publicó el Instituto de Investigaciones Motolinía de Manuel Ujú. Yacide en aquella época.
El Ratón Loco, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el Ratón Loco, una de las Sí, operaciones, sí. O Operación Trueno, Sí, sí. salieron Pues, folletitos unas ahí. embarazadas. Sí, salieron. Yo todavía tengo una por ahí. Porque me la vinieron a aventar a la cabina de radio en la HR en aquella época, en la azotea del Ayes, llegó Roberto Herrerías. Nosotros estábamos al aire. Roberto Herrerías Morales. Sí, estábamos al aire con los resúmenes de esto y lo otro, y llegó Roberto Herrerías con una urna llena de votos. Y nos la aventó ahí, esto es lo que están haciendo, ya sabes. En el 83. 83. En la elección de Ricardo Villa Escalera y Jorge Murat Bueno, Maclub. pues en el proceso electoral donde compitieron ellos dos. Y entonces ahí surge la leyenda de Pepe Alarcón. Y a raíz de eso es que él empieza a relacionarse. ¿Cómo me gustaría que estuviera aquí para que me ubicara bien en los tiempos? Porque no los tengo muy presentes. Pero de pronto, Luis del Toro Calero se quedó chiquito. Y entonces empezó a entrar en los círculos que... Los Me círculos ves nacionales. con una cara que no sé si seguir hablando o no. Oye, Me estás viendo con una cara que... Una- no sé, una anécdota ya me de- pateaste 2 veces. una anécdota de esa época, además, para hacer un paréntesis. Evidentemente la elección la ganó Ricardo Villa Escalera, se la ganó el maestro Murat. Y una noche el Liceo Jiménez Morales nos reunió a 4 o 5 de sus ¿Una noche previa? ¿O No, una noche posterior a la elección, a la elección? posterior, antes del Del reconocimiento. 27 de noviembre de 1983. Sí, antes del reconocimiento legal del Que maestro fue Murat. a la semana, creo, ¿no? Como a la Los semana. 3 o 4 Entonces nos días. reunió a 4 o 5 elementos ahí cercanos. Raúl Castillo, entre Efraín ellos, Trujeque. no se recuerdo si estuvo Raúl, parece que sí, pero estuvo el doctor Darío Maldonado. Sí, claro. El claro. doctor Darío Estuvieron Maldonado otros, Casiano. Mauro González, algunos otros 2 o 3 y yo. Y nos preguntó, Reyes Cardoso. no estuvo Gabriel. Nos dijo, oiga, ¿qué harían en este caso? Y yo opiné Me iba yo que lo cochinando. correcto era reconocer el triunfo y que así se vería un fallo democrático que enaltecería la actitud del gobernador, refrendaría varios hechos que había tenido, pero qué acercamiento a la universidad, y con empresarios, inversiones, y finalmente mi propuesta no fue aprobada. No, pues eran los tiempos del fraude patriótico. Sí, Eso sí, sí. Bueno, no fue aprobada. ese éxito lleva a Pepe a relacionarse ya con los meros, los machuchones, diría el presidente. El Meme Garza González de Tamaulipas, que era el gran maestro electoral. Y ahí es en donde César Augusto, toda esa César Augusto, camada claro. tan Sí, importante de sí. personajes. Morfín Patraca, que llegó posteriormente. Ese fue posterior, ya de Sí. la época de Bartlett, ya en otra temporada. Pero con Morfín también estuvo Pepe y estuvieron muchos. Ya luego se integran otros como Rubén del Castillo, Freeman, estos ya, Omar Blancarte, bueno, Blancarte, y antes de Omar, los tíos, Mario Blancarte, Mario Blancarte, Héctor Lau, Héctor Lau. Sí. Héctor Lau, sí. ¿no? O sea, Bueno, ya, Héctor Lau sí es anterior, es más o menos de la época de Freeman, de Sergio sí, Freeman. de la época de Cañedo. O sea, cuando Sí, los hombres del sí, sí, cambio, sí, sí. de esa época. Eso es Este un hombre tema. que estudió Derecho en la UPAEP, Díaz Arteaga, Armando Díaz Arteaga también. Ya falleció ¿Ya también. falleció? Sí, claro, Sí. veracruzano. Bueno, de esa época es que surge toda la leyenda negra de Pepe. Y Pepe se convierte verdaderamente en un experto en este tema, maestro de generaciones. Entonces, esto a mí me hubiera gustado preguntarle cómo se hace un fraude electoral. No el fraude electoral fulano de tal, sino, o sea, hoy día con las herramientas que se tienen es posible cambiar los resultados de una elección. ¿Es posible hoy día hacerlo? Porque una gente como él, según me dijiste, creo que se iba para México, no sé si lo habrán llamado para las encuestas del 6 de septiembre. Pero, o sea, O las del 3, porque ya no está con... son personajes harto interesantes en el tema de lo que ha sucedido en la política estatal Fíjate que en los últimos 40 años. tocaste un tema muy Es un interesante tema muy porque delicado. Sí, sí. habría que preguntarle a un personaje como Pepe, que usaba técnicas rudimentarias, si hoy la tecnología de ahora, las herramientas de ahora, coinciden con aquello, perfeccionan el fraude o definitivamente no es posible hacerlo. Yo creo que sí, o sea, creo que finalmente la técnica, digamos, sigue siendo la misma. Hoy quizá el método sea sofisticado, pues en Kid Castañón, eso hacía también, la gente de Moreno Valle, eso hacía, hacían proyecciones.
Y Esa que era la hacían eran especie. más inteligentes porque, digamos, no concentraban, digamos, Esa era todo en una urna o en la una sección especialidad electoral, de los sino Blancarte. distribuían. Estudiaban el Distribuían. mercado. Entonces, Esa era la especialidad de ¿y Blancarte. qué hacían? Pues, hacían, digamos, algo más inteligente. No embarazaban una urna, o sea, no le metían cientos de votos, sino a esta urna le metías 10 votos, hasta 15, y con eso alterabas la votación. O sea, simplemente tú tenías un rango y sobre ese rango te movías. O sea, hoy no creo que sea posible, digamos, alterar la voluntad popular, darle la vuelta, pero sí le inyectas a los Pero votos, fíjate, a la votación, fíjate. un 15%, un Fíjate, 10, estás 15%, y con eso... estás reduciendo el tema del fraude electoral a lo que la oposición siempre ha No, dicho. digamos, ahí se Meterle concreta. votos a las No, urnas. pero antes ahí hay todo un proceso. La ¿Cuál es el operación proceso? electoral no es esa. No, hoy el proceso está con este Juan Pablo Cortés. Sí. Juan Pablo Cortés, que fue representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado y que sigue manejando el Instituto Electoral del Estado. Sí. ¿Qué hacen ellos? De hecho, Juan Pablo Cortés maneja hoy el Instituto Electoral del Estado. Sí. Por fuera, ¿qué hace? Pues primero ven quiénes son los representantes de los partidos. Si hay algún representante partidista que no les conviene, son los primeros en moverle el piso, sobre todo de los aliados. Después, ellos planean y la planeación va desde quiénes van a ser los consejeros. A ver, va un poco más a fondo el asunto, Rodolfo. El tema es quiénes van a ser los representantes de las casillas. Es el punto más importante. Sí, pero eso es ya posterior. Desde un principio ellos están sembrando quiénes van a ser los representantes Sí, o sea, de las casillas. Desde un principio ellos saben que la votación histórica, porque llevan un récord histórico, donde ha habido más votos en contra de nosotros. Entonces, vale la pena hacer un esfuerzo para meter a alguien a esa sección o ahí lo que vamos hacen a es que otras? desalientan la votación. Entonces, pero Digamos, ahí ahí no ya hacen vienen- fraude, hay que hacer vienen las desalientan la estrategias, votación. Vienen las estrategias. Pero todo esto se hace durante muchos meses, se hace un levantamiento, un mapa de medios. Alarcón trabajaba Y eso es de lo que proceso a proceso una elección. Eso es lo que hacía Pepe. Sí. Pepe era un experto De en esos elección a temas. elección Alarcón trabajaba. Identificar todas esas carencias, fortalezas, Él virtudes. sabía dónde se tenían que levantar Sí, las nuevas credenciales, Sí. a cuáles zonas tendrían que darles prioridad. Esa es la fortaleza Y que él tiene. si veían que de plano una sección estaba muy complicada, pues ellos hacían los cambios de domicilio. O sea, Claro. simplemente los de este distrito van a votar en este. Claro. Los pones en el margen Claro. y con todo tiempo transmitas un cambio de dirección y pues ahí están todos los estímulos. Así es. Sí, así sí, es. sí. Ya Y la eso parte se sigue, económica, la parte y eso del se dinero, sigue haciendo hoy, eso ¿eh? es otra cosa. Eso se sigue Morena haciendo yo hoy. creo que lo va a hacer igual. Y la Bueno, oposición y lo va a el hacer PAN igual. lo sabe hacer igual, Bueno, y el pues, PRI lo sabe hacer igual. se O sea, lo hizo finalmente Moreno los mapaches Valle. electorales ya, digamos, ya se alquilan. Los mapaches electorales empezaron con el PRI, con Moreno Valle estuvieron a su servicio, y con Luis Miguel Barbosa estuvieron a su servicio. Y hoy pues, seguramente todos- van a estar con el mejor postor. Todos saben hacerlo, todos saben. A la Pero pregunta- hay expertos. hay expertos. La pregunta a, Blancarte era un expertazo también. a Rodolfo, que como politólogo ha estudiado el tema. La pregunta, Rodolfo, si el no uso en México de la votación digital será un impedimento, una trampa para que no se modifique el sistema tradicional del fraude? ¿Crees? Pues Porque mira, yo conozco Brasil ya un- las usó. Brasil Mira, ya las usó en las elecciones Yo recientes. creo que hacia allá vamos y hacia allá tendríamos que ir, hacia el voto electrónico. Hoy, digamos, creo que no existen los mecanismos de seguridad para, digamos, evitar un fraude digital, un fraude electrónico, pues. Pero creo que hacia allá vamos. Bueno, y conozco a un político, un operador que hoy trabaja para un candidato, que me demostró cómo la credencial de elector, con todos los candados que tiene, es posible falsificarla. Pese a todos los candados de seguridad que tiene la credencial de elector, es posible falsificarla. Y de hecho, con la confianza me dice, "Mira, yo tengo una credencial de elector, y por supuesto que esa credencial de elector no está su nombre. O sea, con todos los mecanismos y candados de seguridad, pues él tiene una ¿Tú credencial de sabes elector. el valor que tiene el padrón electoral para alguien que se dedica a hacer la operación electoral? Aunque todos lo tienen ya. Bueno, hasta los bancos. todos los representantes de los partidos lo tienen. El Sí. registro nominal del padrón, no, tienen lo que te Tienen toca el de- documento, la lista nominal. documento, Sí, la la lista lista nominal, pero sí. no tiene toda la información. registro. Sí, la base de datos no la No, tiene. la base de datos. Y había un señor que era el encargado de esto, que se casó con una señora, que la señora era asesora de un secretario particular de un gobernador que era famoso también por estos temas.
Ah, cómo eran esas épocas, Dios mío. Sí. Pues, no han cambiado mucho. No. Mucha Se ha puesto historia. más sofisticado, pues. Sí. Y Requieren creo que hay más exper- inteligencia Sí. en la, digamos, en la materialización del fraude, pues. Ya no son tan burdos que embarazan una urna o le meten cientos de Sí, votos. ya no es Ya como más bien antes, es ya no es con como antes. inteligencia, Sí. distribuyen y lo que decía, o sea, tienen perfectamente claro cómo está el mapa electoral. ¿Saben qué ¿Sabe casillas cuáles van a son las ganar y cuáles secciones van a perder? están a favor? Sí. ¿Cuáles secciones están en contra? ¿Y cuáles están, digamos, ¿Cuáles tienen puntos débiles? neutras? Y en esas, pues, en esas se le invierten. Pues. Mira, cuando hay un cambio de casilla en el momento, porque no la abrieron, porque no estaban las condiciones, es que ahí había peligro. Hubo algo, sí. Ahí Sí, había- claro. Y es algo donde los partidos políticos y sus representantes No tienen idea. ponen muy poco interés. No tienen Se idea. acaba de modificar la distritación de Puebla Sí. y Nadie es ha un dicho tema nada. que pasó de noche. Nadie ha dicho. La semana pasada se presentó, el Instituto Electoral del Estado presentó la nueva redistritación. Digamos, en principio a nivel federal regresamos a 16 distritos. Y muchas de las casillas que estaban en la zona metropolitana de Puebla se modificaron. Yo creo que ahí hay truco, pues. Claro, Y hay una debe mente ser. perversa atrás que ya analizó cuáles secciones son las que cambiaron. Ujú. Y yo veo a los partidos dormidos en sus laureles. No creo que no creo que tengan claridad de qué se hizo en Ya, el instituto. ya empezó la operación. No, Sí, claro, ya empezó. Sí, bueno, desde Pues los fíjate, representantes. todo esto lo hubiéramos platicado con Pepe Alarcón, nos hubiera orientado, nos hubiera dado advertido, nos Fíjate, hubiera dado Va a tips. resultar una entrevista con un ausente. Sí. Pero la intención era buena. Y con eso se seguirá la leyenda negra de Pepe Alarcón. Y la intención era buena, platicarlo con Llegó él. a ser presidente del PRI. Sí. Fue presidente del PRI, sí. Secretario Aunque de Acción terminó ya en Electoral, el partido Compromiso por Puebla, representante de Compromiso Sí, por representante de Puebla Compromiso. con el morenovallismo. con el galismo ya. Ya con el Galicio, Con Gali. pero no sé si lo expulsaron del PRI o no, eso ya no No, sé. llegó por la ahí. nueva dirigencia de Compromiso por Puebla y prácticamente lo sacaron. Luego por ahí en un acto de Morena se presentó también y fue otra vez mal visto por el PRI. Ha escrito varios libros. No, es un hombre inteligente. Es un hombre preparado. Con archivo. Sí. Por Es una supuesto. gente que... Pues tiene el archivo Sí, de sí. todas tus columnas, de Sí, todas sí, mis sí. columnas, Sí, de las sí. columnas de todos, y las tiene clasificadas, Alguna vez yo y las tenía tiene que- evaluadas. No. Alguna vez yo tenía que escribir algo y le pregunté, oye, ¿tienes fichas históricas de Puebla? Sí, como no, te las hago llegar. Y me hizo llegar un legajo así, con docenas y docenas de fichas de personajes históricos Ujú. de Puebla. del siglo Sí, pasado. tiene la vieja escuela, la escuela de Guarneros, Sí. que llevan armados sus carpetas, Es un hombre sus disciplinado. recortes. La escuela de don Mario Vargas. Exacto, Saldaña. ese fue otro personaje. Esa era la El escuela. delegado del PRI en Puebla, Mario Vargas Esa era Saldaña, la se escuela. tomaba 42 cafés al día. 37. Y 30 fumaba como 2 cajetillas de y cigarro dos al día. cajetillas de también. cigarros. Tres. Y trabajaba Y de se noche, comía no de día. Como 8. Pero tenía su secreto, ¿eh? 8 o 10 O sea, cremitas de la O California. sea, él llegaba tarde a trabajar al PRI, él llegaba a las 7, 8 de la noche Sí. a trabajar al PRI, él dormía en la mañana y prácticamente agarraba a todo el mundo cansado, era parte de su técnica. Sí. Además era de los políticos que le gustaba negociar, horas nalga, pero en serio. Sí. Entonces a todo el mundo cansaba. O sea, tomando café y fumando cigarro, a las 3 de la mañana que quería llegar a un acuerdo. Pero de repente comía, ¿eh? Y Sí, sí, sí. el mesón del Ángel. eso. En algunos lugares le gustaba comer en lugares finos. Naturalmente Sí, sí, cómo no. murió de cáncer Sí. y en su sepelio solamente estaba una persona, su esposa, joven, muy Ujú. joven. Joven. Y una corona que le mandó Eliseo Jiménez Morales. Mario Vargas Saldaña fue un personaje. ¿eh? Sí, como no, fue el presidente municipal de Veracruz. Veracruz. Pero fue un personaje en temas electorales y en temas de negociaciones políticas. Él hubiera sido un personaje brillante para ser entrevistado. Muy amigo de Reyes Heroles. Él fue el que escribió uno de los últimos libros en donde se habla de Ortega y Gasset comparándolo con Reyes Heroles. Ujú. O sea, era un tipo pensante. Sí, sí. Además de carácter, bueno, Sí. a Piño Olaya. Cuando Piño Olaya quiso imponer Eso yo lo viví. a Marco Antonio Rojas Flores, Eso yo lo viví. quien lo paró fue Mario Vargas Saldaña. Eso yo lo viví. Y recuerdo la anécdota que le decía, Mariano,
Marco Antonio Rojas Flores sería un excelente presidente municipal, Mariano. Pero de Tecali, Mariano. En Puebla no tiene que hacer absolutamente nada, Mariano. Y cuando se puso difícil le renunció a Mariano. Y Mariano fue a recuperar a Mario Vargas Saldaña. Sí, era un hombre de carácter. Te voy a decir que yo tengo otra historia. Yo tengo otros datos. Tengo otros datos porque me tocó vivirlos y porque sin darme cuenta don Mario me usó para el tema. A ver, cuéntale Cuenta la anécdota. O algunos Sí. detalles de esa. Es feo hablar de los muertos. Además de don Mario tenía muy buena cara. Muy buena plática. Muy buena plática, Muy buena era plática. buen charlista, de todo. Como buen jarocho. Yo creo que no ha habido otro personaje que No. esté como delegado en Puebla con esa experiencia, con La esa manera. personalidad de él. Quizá Julio Bobadilla se le También. acercaba. También, qué buena memoria. Pero no. Julio Mario Bobadilla Vargas fue Saldaña. un yucateco. Granja Ricalde. Y era... No, Federico Federico era muy duro, era un tipo duro. Ese es el de los Bats en la elección del 83, Es un tipo cuando duro, salen todos un los tipo mapaches duro. del PRI con Bats, Un y tipo le preguntamos a Federico, oiga, ¿y qué pasó? Es que van a jugar un partido de béisbol a las 7, 8 de la noche, por favor. Un tipo duro, pero Y cínico, cínico, para mí es cínico. De la inteligencia de Mario Vargas Saldaña y de Julio Bobadilla, no. Julio Bobadilla era un tipo como de caricatura, ¿verdad? Bajito, medio calvo. Yucateco. Yucateco. Ujú. Y también Yo no tenía lo traté, ese buen ya. carácter. Ujú. Y Él fue director era, de investigaciones políticas. Julio en la Bobadilla, Ciudad de de México, gobernación. Con Olivares Santana, Del maestro Olivares Santana. esas épocas. tengo seguramente- una anécdota, puedo contar una anécdota Sí. simpática del maestro Olivares Santana. Cuando Curiosa. jugaba golf. Curiosa, cuando matan a Colosio, el licenciado Jiménez Morales, que era secretario de Pesca, y yo trabajaba en la Secretaría de Pesca, estaba haciendo una gira por Europa y abarcaba la producción de barcos de Italia. ¿Tú andabas también en Europa? ¿Cómo? ¿Tú andabas también en Europa? No, yo estaba aquí en México. Él estaba en Uruguapan. Y el licenciado estaba en Europa. Órale. Y cuando asesinan a Colosio, Pero nada más gracias- somos tres. cuando Trajiste asesinan a cuatro. Colosio, Ujú. pues el país se conmueve, todo el mundo está pegado a la televisión y recibo una llamada telefónica a los minutos después del asesinato. Recibo una llamada telefónica y me dice el Elías Jiménez Morales. El resto del personal de pesca estábamos de guardia, en ausencia del secretario. Dice, oye Javier, ¿cómo está lo de Colosio? Y le digo en 2 minutos lo del atentado. Te paso al maestro Olivares Santana. Era el embajador de México en Italia, en Roma. En Roma, en el- Cargo al que después en el- llegó en el el- Vatic- en el Roma, en Italia. Jiménez Morales. Sí, lo sucedió Jiménez Morales. Y entonces ya le relato durante unos 15, 20 minutos. Coincidentalmente por mí se enteró el maestro Olivares Santana de los detalles que yo, una crónica que estaba viendo en la televisión, le estuve pasando. Por mí se enteró de la muerte de Le estabas Colosio. fusilando a Talina Fernández. Exactamente. Y Porque ya hizo la San crónica Rudolfi del, y todo lo digamos, demás. Sí, ya estaba ahí. Sí, Estaba claro. ahí, sí. Y luego yo tenía otra información ligada a los hospitales de México. Un amigo tenía ligado a los hospitales y tenían dispuesto un hospital para traer a Colosio en caso de que diera signos de vida. Ujú. Pero eso fue fulminante. Bueno, de hecho el lo dictamen. traslada, ¿no? Pero ya... No, ya cadáver. ya. Sí, ya no. Pero sí, yo le relaté al maestro Olivares Santana todos los detalles de la muerte de Colosio durante casi media hora. Así fue un hecho circunstancial. Y siempre fue el maestro, creo que todos lo reconocemos, un secretario de gobernación eficiente, dedicado, experimentado. Con muy mucho conocedor. oficio, mucho oficio, talento, mucho sí. colmillo. Él es el que dijo que la Secretaría de Gobernación debería ser como la humedad, estar en todas partes sin hacer ruido. ¿Y así era Olivares Santana? Sí. Sí, era un tipo serio, no se prestaba a la broma. Jugaba golf a con la Mario borrachera, Sánchez encima, Ujú. ¿verdad? Bueno, se lo encontró en un campo de golf y luego presumía Mario de que jugaba con Ajá, Santana, pero- se lo encontró. pero, No, golf o tenis. No, golf, sí. Golf. Bueno, y otro delegado famoso, de los que han pasado en Puebla como delegado del Comité Ejecutivo Esto es Nacional muy del PRI, sabroso, pruébenlo. Hubo Jaime Aguilar Álvarez. Jaime Aguilar, sí. Él vino a Están hacer romances, están ¿no? hablando Vino a de hacer puros No, muertos. no, caray. no.
Otro. Bueno, pero de poco folclor. De poco folclor fue un tamaulipeco. ¿Quién sabe este Ay, cómo no, claro, Biebrich, ¿no? Bueno, Biebrich. Armando Biebrich. Carlos Armando Biebrich. Él era sonorense, pero sí era fue de Sonora, sí. Carlos Armando Biebrich. No, espérame, de Tamaulipas, claro, uno que era muy amigo de senador al Melquiades, tope, sí, un alto. sí. Bueno, y el de Jalisco, que vino con Melquiades también, Clemente. Sí, claro, sí, se me escapó ahorita el nombre, pero era un hombre también simpático. Oye, Chucho, platícanos un poco de esto, que de verdad está delicioso. Cuchara, cuchillo y tenedor. Es lo que sobró de ayer. Lo picamos y parece nuevo, ¿verdad? Don Fausto Sainz, el dueño del Cazador, invitaba a comer. Claro que no hubiera hablado ya del Cazador. Y luego no probaba él el bocado, el segundo platillo tampoco. Don Fausto, usted no va a comer. No, mi amigo, porque yo vi cómo los hicieron. Uh-huh. ¿Qué es, Chucho? Es un portobelo a la parrilla, relleno, con calabacitas y jamón serrano. Qué riquísimo. Y el propio tallo del portobelo se pica todo, se saltea con aceite de oliva, pones en la parrilla el portobelo y lo rellenas, digámoslo así. Muy sabroso. Y no engorda. Delicioso. Que seguimos con los delegados, no cambiamos de tema. No, lo que ustedes quieran. Yo traía por aquí el tema de la esclavitud, pero no creo que les interese. Estoy preocupado por lo que está pasando en el centro histórico. Las obras de remodelación, el agua potable, el cambio de lajas, ¿qué? Falta ¿Qué de todo? Falta de comunicación, los problemas de tránsito. La gente no sabe exactamente qué está pasando y qué va a pasar. Y tan sencillo que es. Pregúntale a un comunicador qué se haría. Entre otras cosas, lo hemos visto en otras partes. Poner tres calles antes, señales luminosas para la tarde-noche y señales visibles durante el día, que más adelante está interrumpida la circulación y que hay vías alternas para salirse. Hacerlo en radio, hacerlo en televisión, volantear inclusive, usar todos los medios para comunicar y que no haya mentadas en cada semáforo o en cada esquina. Creo que el gobierno municipal está invirtiendo mucho su tiempo en comunicar a través de TikTok, de tipo youtuber. El señor presidente municipal ya es una especie de youtuber. Lo mismo está en una clase de cómo se hacen chiles en nogada, que una chalupa, que un tamal. Está bien, son formas de penetrar, ¿no? Y tiene que moverse para llegar a donde no. Pero yo no sé si es... Son poco creíbles, ¿no? No sé si es o sea, lo que busca debe posicionarse, ser. pero digamos, no está en su naturaleza. Sí, no sé si es lo... O sea, se ve forzado. Sí. Como que 5,000 choferes de combis y taxis no veo que estén metidos en estas vías para comunicarse de los conflictos de tránsito en el centro histórico de Puebla. Bueno, le van a pegar a los microbuseros, ¿eh? Pero ya le pegaron. O sea, cada vez los mandan más lejos del centro. Lo Y cual a no cada es rato malo, le están lo cual no es malo. Sí. El problema es que no se comunica. Entonces la gente llega a la parada tradicional y resulta que no pasa. Así es. Y finalmente hay gente que trabaja en el centro y trabaja por necesidad. Y es una gente que tendría que tener alguna orientación. Oye, no hay transporte, hay digamos, o sea, algunas alternativas, que es lo que estaban haciendo al principio. Habían unas unidades que prácticamente trasladaban a la gente que estaba en la 14, en la 16, hacia el centro. Eso se perdió. sería bueno. Eso es lo que bueno. yo creo que no se está diciendo bien. Yo leí en alguna nota que, no sé si tú fuiste el que la publicó, que, por cierto, cumpliste 21 años. Sí, el 5 de agosto. El 5 de agosto. Y no dijimos nada. ¿Qué vas a invitar a algo? Pues estamos invitados. No, pero paréntesis, Oye. hay que hacer un reconocimiento a Rodolfo, porque a nivel nacional fue pionero en los periódicos digitales. El suyo fue el primero y muchos veíamos
como un acto de un hombre idealista pero iluso. ¿Cómo va a triunfar un periodismo digital? Todavía no, eso va para más adelante. Rodolfo tuvo la visión de lanzar ese medio Tuvo y ha la tenido visión éxito. que no tuvo Julio Scherer. La verdad es que no fue visión, fue necesidad, ¿eh? Yo puedo presumir. Bueno, Yo en realidad quería hacer un periódico impreso. dicen que Yo la venía de mejor- hacer un periódico Eso impreso, es- era el eso- Universal. Eso es como Quería querer- hacer un periódico impreso, un tabloide. Eso es como hoy querer hacer radio. en Y la radio comercial. Exactamente lo mismo. Y la necesidad me llevó a hacer un portal digital. La necesidad La es la verdad es que madre. no era mi intención. La necesidad es la madre de todas las cosas. La necesidad hizo cocinar al hombre. Dicen los españoles, la necesidad es la mejor salsa. El hambre es la mejor salsa. El hambre. El hambre. Bueno, pero ¿qué estábamos diciendo de una nota Del que ayuntamiento publicaste? que le ha faltado Que de ahí es de comunicar. donde me surgió la preocupación y le hice una entrevista a Paco Vélez Pliego porque tampoco sabe muy bien la información, o sea, como que no se ha transparentado. Pero en la nota que tú publicaste habla de cambio de circulación de calles. Sí. ¿Cómo está eso? ¿No la leíste? No, ¿No leíste la nota? o sea, sí vi la nota. Por allá por la zona de la 12, la 14. Sí, por la 14, la 14 y 16 van a cambiar el sentido porque ¿hacia dónde o cómo? Es lo que no en me queda sentido claro. contrario al que hoy está. Hacia el Según oriente, explicaba el ¿saben? secretario. Sobre la 12, 14, Sobre la 16, 14, sobre la o 14. sobre las calles que atraviesan. Yo supongo que, digamos, es que muchas pero ya calles, digamos, supones. sí, estoy suponiendo. Porque, bueno, baja la 10. Sí, Son calles, el sentido es de poniente a oriente. Oriente. Y casi todas las calles venían en ese sentido, pues, Sí. por el transporte público. Hoy supongo que eso lo van a corregir. Es que era una y una. No. Hace mucho. La 10 y la 12 todas venían en sentido no, de... pero eso tiene 10 años o 12 años, no. Era una para arriba, Una otra y para una. abajo. Bueno, sí. En toda la historia de la ciudad. Así era. Hasta que llegó, no sé si Armando Ortiz o quién fue el que cambió eso, Federico Frese, alguien de ellos propusieron que había que tener 2 de bajada, 2 de subida, cosas de ese tipo. Pero ahora, no sé, la gente que vive en esa zona, el mercado, las iglesias, todo esto, sí usan mucho el transporte público. Pues es gente que, digamos, es gente de escasos recursos. Son viviendas donde hay prácticamente un gran hacinamiento. Pues ya casi no por- hay vivienda, hay bodegas. Y algunas vecindades. Bodegas. Algunas Mucha vecindades bodega todavía. de productos chinos. Ujú. Ahí yo voy a caminar de repente por Ujú. ahí en la mañana, a las muy temprano, y ves muchos chinos, muchos coreanos. Ujú. Que dices, "Estos No, han invadido todas las casonas antiguas. Impresionante. Había un proyecto con Barbosa, Impresionante. que ese proyecto pues se fue con él, que era un proyecto que planteaba, y de hecho habían avanzado ya, en la compra de muchas de las casonas alrededor de San Francisco. Barbosa pretendía hacer, digamos, reactivar esa zona de San Francisco y hacer un gran negocio, y al final pues ese proyecto se quedó en el aire, porque pese a que se compraron muchas de las casas, y una de las intenciones era repoblar el centro, pues eso ya Pero se tú perdió. no puedes repoblar por decreto. Sí, no se repobla por decreto. Pero digamos, si hay servicios públicos, si hay agua, ¿qué es lo que se está haciendo? Bartlett quiso hacerlo. Ujú. Contrariamente a lo que pasa en otras ciudades, el de Puebla sigue siendo un centro histórico vivo, dinámico. Hay un movimiento Algunas comercial partes, ¿no? enorme. Sí, yo coincido con Rodolfo. En algunas cosas. La parte antigua sigue teniendo... Digamos, la 5 Oriente, la 7 Oriente, la 9 Oriente, creo que sí, Sí. hay habitación. Pero digamos, del lado norte, pues, Nada. ahí yo más Ahí- bien creo ahí que hay no se comercios, puede. hay bodegas, Ahí no se puede. hay locales, pero ya la gente no de vive la, ahí, pues. de la 2 Oriente poniente hacia el norte, hacia San Antonio, Ujú. creo que ahí es donde está el problema. Sí. Ahí es donde Y hay está. una gran prostitución, Sí, eso sí. inseguridad. Prostitución Yo acabo de que viene recorrer Tlaxcala, esas calles. según me han contado. Acabo de recorrer esas calles y me comentaban algunos comerciantes que reconocen en el presidente el hecho del retiro de los ambulantes. Porque yo entré ahí a un negocio y digo, oiga, ¿cómo está la seguridad aquí? No, ahora sí está mejor. ¿Por qué? Antes salía uno y el riesgo era por aquí afuera, el bloqueo de calles, los comerciantes con la competencia hacia nosotros. Están en ese aspecto, reconocen que el retiro de los ambulantes funcionó. Bueno, es que con Claudia se desbordaron.
Hey. Claudia Rivera. Bueno, yo ahí, no por defenderla, pero yo creo que ahí la mano del gobernador tuvo mucho que ver en que se desbordara. Quizás, pero yo también creo que Claudia fue, Como digamos, en la muy época permisiva de- para, Como digamos, para permitir el ambulantaje en la el época centro. de Gabriel Hinojosa invadieron las calles de ambulantes. Se les mandaba a Bartlett también, sí. Mandaba a Bartlett o quien haya estado ahí en ese área. Ujú. Pero yo creo que lo de Claudia, que tenía voluntad, bueno, esto que están haciendo de la peatonización y lo de las calles de la 12 y la 14, era el proyecto que tenía Claudia que Barbosa se lo clausuró, que no le dieron licencia, ¿no se acuerdan de ese Sí, sí, tema? sí, cómo no. Estaba el dinero, estaban los permisos, menos el del Estado. Ujú. O sea, puede... ¿Cuántas cosas de retrasos de la ciudad, del Estado, no estaremos padeciendo por los caprichos, las enemistades entre los políticos? Muchísimos, eso y la falta de presupuesto. Y es una crítica que hay que hacer a los últimos presidentes municipales. El presupuesto de la capital se ha venido rezagando. No es posible que el Estado de Puebla, el gobierno del Estado, tenga un presupuesto de 110,000 millones de pesos, números redondos, y que la capital, que tiene un 25% de la población, un 30%, tenga 6,000 millones de pesos. Y yo no veo al presidente 6,000 municipal, millones. 6,000 millones de pesos es el presupuesto de la Creo que capital. tiene más la UAP. Ahí se van. Ujú. Oye, Rodolfo. ¿De veras 6,000 Sí, millones? sí, 6,000 millones de pesos. Pero Puebla cada también. mes. No, Al al año. año. Se podía leer Contra como- 110,000 que tiene el Estado. Y yo no veo al presidente municipal actual ni a los anteriores reclamar mayores recursos. Creo que el último que lo hizo fue Pero Gabriel Hinojosa. es que los que pelean los recursos son los diputados. No, pero el presidente municipal tiene maneras de presionar. O sea, no es posible que con la población, con la densidad que tiene Puebla, tenga un presupuesto de 6,000 millones de pesos y el Estado tenga 110,000. Hay que leer eso como un castigo político del gobernador. Sí, en yo turno. creo que sí, como un castigo El político gobernador en y turno falta contra el de presidente habilidad, astucia, capacidad de los presidentes municipales para obtener más recursos. Las dos cosas. Falta una sanción, un castigo, te recorto los recursos para que no operes, y la disciplina, entre comillas, del presidente con el gobernador en turno. Pero coincido, un presidente con agallas, con carácter, sí tendría manera de exponer esto. Bueno, esto que tú Doher dices. sí peleó el tema Doher presupuestal. se peleó con Marín, por Sí, eso. por el tema presupuestal. Y además con toda la razón del mundo. Hinojosa también se peleó con Bartlett por la misma razón. Y Eduardo no ha querido pelearse, no se peleó con Barbosa y no se está peleando con Bueno, Salmón. desde el DAP, famoso, Ujú. que el Congreso lo dejó colgado. Lo ¿te chutó la acuerdas? primera vez, ¿Sí? porque los diputados del PAN votaron en contra. Y entonces, ¿cuál fue la región? Pues te castigó No, con el no, DAP. los del PAN también, o sea, el que operó todo fue un muchacho libanés que luego vendió un terreno muy bonito. Y él fue el que operó todo. Le llamaron por teléfono y le dijeron, oye, ¿te alineas por la derecha o te alineas Un por la muchacho derecha? libanés que vendió un terreno Sí, donde se va a construir el Congreso, curiosamente. pero no lo vendió él, ¿no? Él Bueno. dice que no intervino ni se enteró. Y además se lo malbarataron. Bueno, es que En 10 años creció. Sí, se 80 multiplicó, veces se el multiplicó, costo, sí. costo del terreno del Congreso. Y además, justamente cuando se iba a cerrar la operación le cambian el uso de suelo. Sí. Ese terreno no valía nada porque tenía un uso de suelo de Restringido. área verde. Restringido. Sí, de área verde. Desde Blanca Alcalá. Sí. Entonces, y así estaba en la carta. Cuando se arreglan, el gobernador Barbosa, y estamos hablando de Jorge Estefan Chidiac, aunque Jorge Estefan Chidiac dice que no intervino, el ayuntamiento ¿Quién automáticamente... te mandó a decir eso? No, nadie me mandó. Lo he documentado. ¿No te acuerdas la respuesta que le da al reportero? ¿Y a ustedes quién les paga por preguntarme? ¿No te acuerdas? Sí, tenía modos muy rupestres, gobernador Barbosa. No, pero Jorge Esteban fue el que le dice al reportero. Sí, el reportero sí que lo encara. Las puertas del Congreso. Sí, Que él siempre ha querido sí. aclarar Dice, cuál no, se le no sé buscó qué, N veces. A ver, ¿y a ti quién te paga por preguntarme eso? No. Y, Esa dice- es la y la tragedia. reportera dice, Rodolfo Ruiz. No de cosas la reportera. Esa es la tragedia del Es sistema que- político de Puebla, que siguen estando los mismos desde hace 10, 15 años. Eso es cierto, no hay una renovación de la clase política ni una renovación pues no la clase política, de la burocracia. De la burocracia, digamos, de mediano y Todo alto sucede nivel. por el sistema de complicidades que ha gobernado en los últimos 40 Ahora sí te años. va a pedir bien. Yo también. Ahora, ¿cómo vieron el asunto de la exhibida que le dieron al juez en la mañanera también? Y que trajo en consecuencia que este muchacho de apellido Palafox, que no sé si
Está muy acabado, ¿verdad? Muy canoso. Pues le cambió el Muy acabado. escenario, ¿no? Bueno, ya estaba acabado. Le cambió el No, escenario pero con Barbosa. físicamente se ve muy acabado. Triste, cansado y sin ¿Cuántos ilusiones. años tiene? Pues debe ser más chico que yo. El hijo de Carlos Es más Palafox. alto que tú, pero Sí, pero debe ser... sí, Es más chico. hijo de Yo tengo Carlos, ¿cuántos 58, él años debe tener, no sé, tiene? 55 años. Como 50, 55 años. Se ve acabadón. Pero sí, dice que hay no sé cuántos jueces o cuántos... Bueno, habló de 160 imagínate. procedimientos que involucran a 60 jueces. Con todos estos procedimientos, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con Barbosa y los más de 300 procesos que abrió contra funcionarios de anteriores administraciones. No va a llegar a Al ningún lado. presidente lo han criticado por meterse con la Suprema Corte y con los jueces, pero todos sabemos que en México la justicia está en manos de negociantes. Todos conocemos ¿Tú alguna crees de referencia veras eso? o muchas de jueces. Si ¿De quienes no veras están en la crees cárcel, eso? los que tienen dinero para salir. Exactamente. Oye, pero ¿cómo es posible? Decía un Fíjate, dicho. yo me acuerdo cuando lo de Mario Marín y Lidia Cacho. Y de pronto, ¿quién era el de la judicatura? ¿Quién estaba en la judicatura? Un Bueno, muchacho- trabajaba ahí Ricardo Velázquez. de Loya. Un muchacho Miguel. Un muchacho Miguel Quirós. Bueno, no A muchacho, nivel- fue presidente municipal, Bueno, pues, presidente del Congreso, Miguel él Quirós Pérez. estaba ahí y había una ministra, Olga. Sí, Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Y Cordero. este señor de Loya que estás diciendo Era el particular. había trabajado ahí porque se Sí. vino a trabajar, Sí, lo mandó madrazo. sí, trabajaba en el Particular. Consejo de la Judicatura y después llega como lo particular mandó de Mario como Marín. Particular de Marín. Entonces ahí se empieza a gestar pues, algo. Y resulta que absuelto, no se acuerdan. Sí, Sí. cómo no. Pero entonces eso es producto de alguna cosa indecente, Javier. Porque no. Es que no siempre interviene el dinero, al ver si intervienen las venganzas políticas que son peores. Ah, mira. Ahora, cuando hay datos... Está el caso, por ejemplo, no sé, de la secretaria de esta que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México en la estafa Está en maestra. la cárcel, ¿no? Ah, no, Rosario. Rosario. O sea, a Rosario se le aplica, digamos, de un modo... Por menos de lo que le están denunciando ahorita a la de sí es cierto. Y entonces ella sí estuvo en el bote. ¿Por qué? Por venganza política. ¿Y cuál fue el pretexto? Que tenía una licencia que no correspondía a su domicilio. Esa fue la medida para arraigarla. Sí, pues se podía fugar del país. Sí, que se podía fugar del país. Y hay otros casos mucho peores, donde la corrupción está más que Y ahora documentada. la hija quiere ser presidenta presidenta. bueno, jefa de gobierno. jefa de gobierno de la Ciudad de México, sí. Como decía un exgobernador poblano, sería un periodista poblano, la iglesia en manos del útero. Oye, resumiendo lo que decía Rodolfo de la injusticia y lo que coincidimos, el pueblo ha simbolizado en cuartetas lo que piensa de la justicia en este país. Y yo me acuerdo de este versito que lo hemos visto en sucesivas ediciones acerca de las cárceles y la sanción al delincuente. Dice, había un letrero en la prisión: en este lugar maldito, donde priva la pobreza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Así es. Esa no era una frase de Carpa, de Palillo. De ella se la debe O haber de tomado, Chava a lo mejor Flores, alguna, de alguna ¿no? de sus Medio, entradas a sí, prisión, por ahí. Palillo, se la tomó. Sí. Es que lo metieron varias veces, Uruchurtu. Sí. Bueno, pues salud. Pues salud. Salud. ¿Y cómo vamos de tiempo? Faltan 5 minutos. 5 ¿no? minutos. Ya no llega Pepe Alarcón, ¿verdad? Oiga, quedó nada más un asunto pendiente que le comentaba Rodolfo. Puebla, hoy vimos la noticia, quedó registrada a partir de hoy en la temporada entre los estados a los que la Embajada de Estados Unidos recomienda no visitar porque hay delincuencia y secuestro. La mayor parte de los estados están con esta catalogación en diferentes categorías, pero lo que llama la atención es que Puebla no había figurado en esa especie de veto
de la Embajada de Estados Unidos. Y otra vez toca el punto de la inseguridad de Puebla, que debiera llamar la atención a estos niveles, siendo el turismo una de las fuentes importantes de ingreso en la ciudad y en el estado. Ahí lo dejo para la reflexión. Sí, el tema de la inseguridad, que el mejor reflejo es lo que le ocurrió a la casa de Miguel Bosé, con todas las medidas de seguridad, todos los guardias, eso cámaras. Lo siento muy sembrado, lo siento muy hecho. ¿Es una caja china? No, pero no, yo no dudo que lo hayan asaltado y todo lo que pasó, pero es que con eso desvían la atención tremenda de muchos temas y trataron de involucrar a los extranjeros en la inseguridad. Y bueno, pues Miguel Bosé, pegarle a la seguridad personal de Miguel Bosé, pues estás hablando de un tipo que tenía en su casa 3.2 millones de euros, pues oye, eso no los tiene Juan Pérez, ¿no? Ni el chino, Ni el amigo de Lozano. Sí, Copelas el de Copelas El Cuello. Copelas o Cuello. Chingón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Por ahí va. Shingo. Puta, ya la memoria nos falla. Alzheimer. Pero no se puede con todo. Bueno, y un tema que creo que estamos dejando afuera es el tema del tuit, que subió el presidente nacional del PAN, prácticamente confirmando que Eduardo sí va por la gubernatura. Sí. Tú hablas algo de eso, ¿no? En la columna de... Sí, que fue un tema de la semana pasada. O sea, Viene manda un tuit. El presidente nacional del PAN viene, se reúne con Eduardo Rivera y sube un tema. Sí. Y sube una frase que decía, que lo mejor de Puebla está por venir, una frase, por cierto, de Moreno Valle. Algo así. Y le contesta Eduardo que él está dispuesto a hacer lo mejor por el Estado y por el país. Sacrificarse. Sí. Y Nadia Navarro, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Buena entrevista. Se sube el tema, ella va a visitar a Marco Cortés y ella sube un tuit, un poco queriendo vender la idea de que pues, ella sigue vigente, pues. Pero no es que el tuit lo sube Nadia, no lo sube Marco. ¿Y qué dicen? Y lo que y tuve oportunidad de platicar con Nadia, le digo, oye, ¿qué te dijo? Me dijo, pues no me dijo que me bajara, me dijo me dijo, textualmente me dijo, síguele chingando. Dice, y es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. Dice, el tema de la cuota de género podría favorecerme, sí. Pero por supuesto. Y Eduardo no dijo que más adelante haría una definición, pero hasta la fecha no. Así ¿verdad? viene, es el síndrome de Kimichu. Yo creo que en el 27, ¿no? Va De a septiembre. competir con Alejandro Cañete. ¿Qué cosa? ¿Por qué era el 27? Pues no dijo Alejandro que iba el 27. Sí, pero ¿por qué Eduardo hasta el 27? O sea, No, pues digo, a lo mejor el 27. ¿Serías que su Eduardo, segunda reelección consecutiva? Alejandro Cañedo dejó un excelente sabor de boca en la entrevista que le hicieron. Yo esos días no pude estar, pero vi la entrevista y excelente personaje. Alejandro Cañedo. Eso nos falló Pues Pepe Larcón, Nadia hubiera Navarro estado... sigue vigente, no me queda la menor duda. Sí, No me ella queda la va a pelear hasta el menor duda. final. Y no me queda la menor duda que la moneda de Morena está en el aire. Yo no creo que tenga asegurado ni Alejandro ni Nacho. ¿Y cree que vaya a ser mujer? Todo depende de lo que pase en la selección nacional. O sea, si no va Claudia, Pues va a ir Claudia, ¿no? O si ve otra. no va Claudia, Ujú. no hagas cuentas, Ujú. yegua preñada, diría Ujú. Melquiades. Si no sale Claudia como Como la coordinadora del coordinadora, Frente Nacional si no de la sale Defensa ella, de la Cuarta Transformación. quisiera pensar Porque cómo- no es candidata ni precandidata, es ¿cómo va a coordinadora de la repercutir- Defensa. ¿Cómo va a repercutir eso en el tema Puebla y en el tema de las cuotas de género de mujeres? ¿Cómo va a repercutir? Y la voluntad Y si presidencial- fuera eso, si fuera mujer para Puebla por Morena, ¿quién puede ir? Yo no veo. Por eso creo Yo que no va a ser veo, hombre. No, por mujer morena no hay. No veo. No hay. O sea, Olivia Salomón me parece que puede ir muy bien para diputada, para federal, Hasta para la local, presidencia de San Andrés hasta Cholula. que es un municipio muy importante, muy importante. Y sacarse de la manga a una dama por morena en estos tiempos sería meterla con calzador, al amparo totalmente de la... Vean que ha querido revivir a la López Obrador. secretaria del Medio Ambiente. Sí, pero dijo que no, ¿verdad? Ya dijo que no, Ella pero dijo pues que doña no. Rosario ya otra vez la arropó, le invitó unos chiles en nogada. Y doña Rosario sigue activo.
O sea, ya tiene candidata pues, no sé si a la gubernatura, por lo menos tiene 2 cartas. A la chiapaneca que quiere ser gobernadora de Puebla y al doctor, ¿por qué doctorcito? Pues así le decían. Miguel Martínez. Los poblanos hablamos en diminutivo. El doctor José Antonio Julito, Martínez García. Ajá. Julito, pues es Julito. Sí, por chiquito, ¿verdad? Porque no creció. Hay diminutivos que no son ofensivos, son una descripción. Pero ya pasó julio, ya estamos en agosto, ¿no? Y no pasó nada. Tuve muchas primas que les decíamos, o sea, El diminutivo. A veces el diminutivo, por ejemplo, Guadalupe le decíamos Lupita. Guape, o Lupita, Bueno. ¿no? Así, o sea, teníamos una que se llamaba Penélope y le decíamos la Pene. negra. Sí, porque estaba medio provocativo el nombre. Es una costumbre muy antigua la de los diminutivos. Los poblanos somos muy dados a eso. Los Aquí poblanos. nos viene del náhuatl. Tonantzin era la madrecita. Y así todas las palabras terminadas en sin aluden al ¿Ah, sí? diminutivo. Sí. Al diminutivo, los frijolitos, el taquito, un minutito. Llego tardecito. Ahorita. Espera un ahorita. ratito. Nos viene del náhuatl esa propensión a los diminutivos. Y como decía Chucho, algunos diminutivos no son hirientes, describen una realidad, decía Julito, ¿no? Uh-huh. Esa es una editorial. Hoy me siento como frustrado. Esa es una editorial que parece epitafio. Me siento como censurado, como que no pude explayar, no pude decir lo que traía mi ronco pecho, porque mi querido Pepe Alarcón, rico Portobelo. Muy sabroso. Hasta donde estés, difícilmente te invitaremos de nuevo porque pues ya sabemos que no vas a venir. Entonces, pues, Sí, es la segunda vez. Sí, fue la segunda nos vez. dejó plantados Pepe Alarcón. Sí. Muy mal. Por eso dejamos su lugar y dejamos todo, porque todavía le dimos oportunidad. Hubieran puesto como en el INE su nombre. Claro. Iba yo a bajar un maniquí que tengo. De veras. Nada más que me di cuenta que es de mujer, no. Chucha, por favor. Pero pues le pongo peluca, ¿verdad? Estás entrando en terrenos. No, espérame, no. O sea, tengo un maniquí que yo siempre tuve en el restaurante sentado. Cuando yo comía solo me sentaba yo con el maniquí. La tengo vestida de andaluza, pero dije, no, pues cómo lo Y eso es solo para iniciados. Sí. No. Muy tino. Bueno, Pues ya vámonos. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. El próximo Ya tenemos miércoles. invitado, ¿no? La próxima semana. pues ya tengo confirmados a 17. Si fallan 16, nos quedamos. 17. No, si usted quiere que invitemos a alguien, díganos con toda Se confianza. aceptan sugerencias. Se aceptan Sí, claro. sugerencias. Sí, la verdad sí. Se aceptan sugerencias. Como hemos dicho aquí, persona que tenga conectado el cerebro con la lengua, ¿verdad? Que sea Que tenga conectado. Sí, claro, que fíjate. expresarse con autoridad. Había una frase que decía mucho Paco Bada, el de El Gran Hotel del Alba. Era un cántabro que siempre citaba frases y dichos y refranes y decía: Jesús, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y luego le agregaba, Chucho, de la abundancia del corazón, habla la boca. Esos personajes que ya no hay, ¿verdad? Sí. Muy bien. Buen Hasta el conversador. próximo Gracias. miércoles. Gracias a Nat, gracias a Flora, que no sé dónde está. Es que ahora le tocó del lado derecho. A Paco, a Carlos, a Juan, a Guillermo, a Chucho. A Flora, muchas gracias, Flora. Al A toda la producción. El velador también, que abrió la puerta. Ay, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, 7 a 8 de la noche.